Saludamos al doctor Ramiro García, él es académico, ha sido dirigente gremial en el Colegio de Abogados de Pichincha, tiene un PhD en Derecho Penal y Procesal. Doctor García, vamos a hablar de la situación delicada de la función judicial que se ha debilitado institucionalmente en Ecuador, pero iniciemos con nuevas reformas que propone ADN al Código Integral Penal para tratar de proteger de alguna manera a los funcionarios públicos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Sway. Bueno, empezamos por lo de la propuesta de esta asambleísta León. Correcto. Respecto de del Código Orgánico Integral Penal. Bien, la propuesta básicamente se centra en castigar a quienes profieran expresiones que puedan considerarse groseras. Por ejemplo, si yo digo que la compra de generadores chatarra a Progen y ATM es un atraco por parte de los ministros Luque y Manzano y quienes de ellos delegaron, etcétera, eso podría ser considerado una expresión grosera. Es decir, el efecto principal es inhibir el debate que es imprescindible en una sociedad democrática. Entonces, decir que con esto se está protegiendo la libertad de expresión y que se sigue y que se está siguiendo los estándares de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, con todo respeto, hay que ser o muy estúpida o muy caradura como para decir una cosa de estas. O sea, realmente está haciendo exactamente lo contrario. Lo que está haciendo es ir en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido claramente que la vía penal no es la idónea para la protección de la honra de funcionarios públicos. A esta señora, que alguien le traduzca las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se les explique bien, porque parece que la está entendiendo exactamente al revés. Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pretendido, a través de varias sentencias, dejar en claro que no es el sistema penal el espacio idóneo para la protección de la honra de funcionarios públicos. Así que me parece, insisto, ¿no? O la señora no entiende lo que está proponiendo y que alguien se lo explique, o es de un nivel de sinvergüencería que realmente asombra. Doctor García, muy buenos días. Además, entendemos que la Corte Interamericana y otros espacios han establecido ya una serie de criterios precisamente para proceder en casos de esta naturaleza, considerando además que aquí en el país, dentro del mismo COIBI y en otras normativas, existen los caminos necesarios para enfrentar una situación de estas por parte de un servidor público que se sienta afectado. Mire, inclusive la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia en Sala Penal ya ha dejado en claro que no es la vía penal la idónea para la protección de la honra de funcionarios públicos. ¿Por qué? No es que el funcionario público no tenga honra o tenga una honra diferente del ciudadano común, sino que el funcionario público, cuando acepta el cargo, está sometido y acepta estar sometido a un escrutinio mayor que cualquier ciudadano común y corriente. Además, el funcionario público tiene mecanismos, mucho más mecanismos que el ciudadano corriente para poder ir en defensa de su nombre y de su honra, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el funcionario público puede acceder con mucho más facilidad a medios de comunicación, tiene una trascendencia diferente a nivel de redes sociales que el ciudadano común. Por lo tanto, no hay razón alguna para que se pretenda penalizar ahora como contravención de cuarta clase la crítica, porque a la final eso es lo que está proponiendo esta señora. Lo que está proponiendo es que se penalice la crítica y decir que esto es una medida de protección de la libertad de expresión, bueno, insisto, o muy estúpido o muy sinvergüenza. Hay, por otra parte, el tema del trabajo del periodismo, la misión que tiene que cumplir, y es un concepto universal que el periodismo tiene que ser crítico frente al poder en Ecuador o en cualquier otro país. El periodismo crítico debe mantener una lejanía del poder y tratar de hacer un trabajo siempre con una visión y un pensamiento
crítico, es una necesidad democrática vital. Un entorno donde no puede haber una sociedad por intereses democrática particulares o criminales, sobre todo como está dándose en Ecuador. El periodismo tiene que actuar, como se dice en el argot norteamericano, como watchdog o perro guardián de la sociedad, asegurando que el ejercicio del mando sea transparente y rinda cuentas a la sociedad. Cualquier reforma que busque blindar a las autoridades, al poder legislativo o de cualquier orden frente al escrutinio ciudadano constituye un retroceso en los estándares de la libertad de prensa. Totalmente, totalmente. Mire, el caso Godoy, por ejemplo, ya que vamos a entrar a hablar sobre el Estado de la Justicia. ¿No podríamos hablar sobre la operación que ha hecho Godoy y sus funcionarios nombrados por él, en favor de narcotraficantes para declararlos inocentes en casos de lavado de activos, si estuviera vigente esta norma que propone la asambleísta León? Es decir, es una barbaridad, es un retroceso, es volver a todo aquello que consideramos ya superado y que lo vivimos ya entre 2007 y 2017. Es decir, sí, y este gobierno y este bloque oficialista insiste en cometer los mismos pecados y en algunos casos empeorarlos del correísmo y la revolución ciudadana. Aparecen como dos caras de la misma moneda, nos plantean un mismo autoritarismo y en muchos casos con el aplauso de algunos periodistas, que eso es lo paradójico, es decir, periodistas con décadas de trayectoria, medios de comunicación que aparecían como críticos de estas formas de autoritarismo, ahora los jalonean y los apoyan. Entonces, esto realmente es inaceptable. Bien, pasemos al otro gran tema, megatema de Ecuador, esa degradación institucional de la función judicial que ha puesto en muy mal predicamento a Ecuador. Mire, el problema fundamental, y esto hay que explicarlo muy bien, es no solamente la degradación de la administración de justicia, sino la evidencia de una operación interna en favor del narcotráfico. Y eso sí es muy grave. Y en esto tenemos que hacer una aclaración a la ciudadanía, porque claro, en muchos casos se dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver los casos que haya defendido la esposa del señor Godoy con el señor Godoy? Primero, acá no se le está procesando políticamente por los casos que ha defendido la esposa, que por cierto no son pocos y no son digamos, de poca monta. Estamos hablando de que ha sido abogada de Fito, ha sido abogada de Rasquiña, ha sido abogada de este narcotraficante serbio, es decir, de lo más granado del narcotráfico y del crimen organizado en el país. Pero no se le está procesando políticamente por eso, se le está procesando políticamente porque el director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, nombrado por él, nombrado a propuesta de él y a su nombre, presionó a 3 jueces, el doctor Cristian Fierro, el doctor Carlos Serrano y la doctora Gabriela Lara, para que declaren inocente a un narcotraficante que era cliente de su esposa en un caso de lavado de activos. Bajo el argumento, bastante curioso, yo voy dando varias décadas clases en materia penal en varios países y esta teoría del caso realmente me ha llamado la atención incluso desde lo académico. El argumento es que este señor sí era un narcotraficante, confeso incluso, pero que su dinero, los varios millones que le encontraron, eran lícitos y producto de actividades empresariales. Es decir, una cosa que no se sostiene por donde uno lo vea. Y por eso se le está procesando, por la evidencia de que desde dentro del Consejo de la Judicatura se estaba operando a favor del narcotráfico, evidencia que la presenta uno de los jueces que no cede ante esta presión. Y los dos que no ceden ante esta presión, el doctor Cristian Fierro y el doctor Carlos Serrano, son sometidos a diferentes formas de sanción. En el caso del doctor Cristian Fierro, se lo suspende, y en el caso del doctor Carlos Serrano, se le deja, pese a que existía una alerta de la policía de que su nivel de inseguridad subió, se le deja sin seguridad. Y todo esto como una forma de aleccionamiento a los jueces. Es decir, o haces lo que yo te digo o va a haber consecuencias. Esto es inaceptable. Y además, en la medida que han pasado los días, pues se ha ido haciendo cada vez más evidente este vínculo
entre el entorno personal y profesional del señor Godoy y los grupos de criminalidad organizada. Sobre esto, y además como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, tengo que decir las cosas así muy claras. Primero, el derecho a la defensa es sagrado. Eso no se discute. El derecho del abogado de ejercer su profesión y de representar a quien él considere conveniente, eso tampoco está en discusión. Sin embargo, cuando uno es abogado, especialmente en materia penal, uno accede a, uno está sometido a niveles de lealtad y de secreto y de confidencialidad especiales con el cliente, sea el cliente que sea. En el caso de los abogados que están vinculados a los grupos de criminalidad organizada, ellos saben perfectamente cuáles son los jueces que están desde dentro operando a favor del narcotráfico. ¿Cómo se le puede poner de presidente del Consejo de la Judicatura a alguien que está dentro de ese entorno? Entonces, no se trata en este caso de criminalizar el ejercicio de la profesión, ni mucho menos que eso yo jamás aceptaría como ex dirigente, no solo provincial, sino nacional. Yo fui presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Sino que es inaceptable que en un país que está luchando contra el narcotráfico y la criminalidad organizada se le entregue la dirección de la justicia a alguien que está vinculado al narcotráfico y a la criminalidad organizada. Así de sencillo. Este señor Godoy ya desde hace algunos años fue denunciado como abogado de un par de narcotraficantes vinculados al cartel de Sinaloa. Ahora parece que su entorno familiar está vinculado a las más altas jerarquías del crimen organizado. Y bueno, ¿cómo se puede mantener un discurso de lucha contra el narcotráfico y del crimen organizado si tenemos a un operador Ahora, doctor dirigiendo la administración de García, justicia? parece que esto está totalmente permeado por la política ecuatoriana, el hecho de que Godoy y otros personajes que llegaron a presidir la judicatura pasaron por procesos de selección a través del Consejo de Participación Ciudadana, un consejo absolutamente politizado, pero luego además ratificados de alguna manera, hablamos en el caso de Godoy, por el oficialismo, es decir, ¿cómo esperamos cambiar o cómo podemos cambiar situaciones que ahorita estamos concentrados en el caso Godoy, pero nada quita que una situación muy similar o quién sabe hasta peor pueda repetirse luego de Godoy? Estoy segura que en este momento ya se están estudiando los nombres y las figuras que podrían reemplazar. Mire, cuando pensamos que ya hemos caído, que hemos tocado fondo, siempre la realidad nos muestra que podemos caer más bajo, ¿no? Pensamos que con Wilman Terán habíamos tocado fondo. En los casos Metástasis, Purga y Plaga, se demostró que el Consejo de la Judicatura, presidido por Terán, y su estructura administrativa estaba funcionando en favor y operando en favor de los abogados de los narcotraficantes. Ahora, la acusación con Godoy es que ellos son los abogados de los narcotraficantes. Es decir, un escenario todavía peor que el de Wilman Terán. Así que, mire, esto no es que la política ha permeado las designaciones, es que el narcotráfico ha permeado la política. Y esto lo vamos a ver en el juicio a Godoy. Ojo, ahí va a correr ríos, pero ríos de plata del narcotráfico tratando de salvar a Godoy. Y ya aparecen algunos asambleístas diciendo, bueno, tenemos que mantener una actitud imparcial y tenemos que ver primero las pruebas de cargo y descargo. No, no, señor, ahí están los audios en donde los operadores del Consejo de la Judicatura están presionando a los jueces para que declaren inocente a un narcotraficante. ¿De qué me viene a hablar? Entonces ya hay algunos que seguramente, pensando en la gratificación que les va a llegar de parte del narco, ya están adelantando jugadas y dicen, no, bueno, esto tenemos que esperar, hay que analizar las pruebas. Y ahora, doctor García, la pregunta del millón, ¿cómo cambiamos esto? Entendemos que es muy, muy complejo y muy, muy difícil. Mire, en primer el lugar, tema del narcotráfico. En primer lugar, yo creo que uno de los factores que ha contribuido a que el narcotráfico haya permeado a la institucionalidad son los mecanismos de designación. Yo creo que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es fundamental. A ellos han sido cómplices de todos estos casos, ¿no? Del caso Terán, del caso Godoy, de que hoy por hoy tengamos a un fiscal ilegalmente encargado de la Fiscalía General del Estado, que
Bueno, es decir, que tengamos un Consejo de la Judicatura que no ha podido ni siquiera designar a los jueces de Corte Nacional, que tenía a 13 jueces que tenía que designar, no ha podido hacerlo. Es decir, ya esto no es ineptitud, esto ya es una actitud deliberada de designar a personas que tienen vínculos con el crimen organizado. Y yo creo que el regreso a la vieja forma de designación, que sin ser perfecta ni mucho menos, permitía mucho más autocontroles internos. Me refiero a la designación de altas autoridades por parte de la Asamblea Nacional, pues yo creo que eso es imprescindible. El día de ayer, el exdiputado nacional Jorge Moreno pidió que se investigue no solamente a Godoy, se refirió a altos funcionarios del Estado que debían estar incluidos en esta investigación. Estas declaraciones de Moreno, quien estuvo conjuntamente con Luis Morales pidiendo investigar delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación, dan cuenta de que el espectro es bastante más amplio, más allá de Godoy. Sin duda, sin duda. El caso no se agota con Godoy. Godoy es la punta del iceberg. Godoy es la evidencia de que todo ha funcionado mal a la hora de designar altas autoridades, especialmente en materia de justicia y control. Pero de ahí, olvídese, hay un montón de temas de por medio. Y claro, lo que se les ocurre desde la institucionalidad gubernamental es, no, ¿saben qué? No vamos a arreglar esto. Lo que vamos a hacer es criminalizar a los medios y a quienes opinen, tanto a nivel de medios de comunicación como redes sociales, sobre estos temas. Y ahí ve usted nuevamente una relación entre estos problemas que tenemos de impregnación del narcotráfico y, por otro lado, la criminalización de la opinión y de la información que se pretende realizar a través de la propuesta esta totalmente tirada de los pelos de esta asambleísta León, que entiendo que es de la SUAY, ¿no? Qué vergüenza, la verdad. Eh, Quisiera también preguntarle, doctor García, sobre esta sensación que se genera en la población, que deja al ciudadano común en un estado de desprotección total, consolidando la idea de que la justicia en Ecuador se ha convertido en un mercado de influencias en donde prevalece el mejor postor, con un desprestigio enorme de la función judicial. Mire, a la justicia nunca se le ha acusado nunca se le ha acusado de honesta. A nuestra justicia ecuatoriana, yo recuerdo las palabras del expresidente Jaime Roldós, me parece que fue en el año 80, cuando inauguró el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y dijo, bueno, hoy inauguramos el edificio, a ver cuándo podemos inaugurar la justicia. 45 años después seguimos planteándonos el mismo debate. Lo que sí es nuevo, es decir, la corrupción no es nueva. Lo que sí es nuevo es que los factores de corrupción ya no son los sectores empresariales, los sectores financieros, los sectores políticos, no. Ahora lo que vemos es que quien mete el billete para corromper a la administración de justicia es el narcotráfico. Es decir, jueces operando a favor del crimen organizado. Eso es lo que estamos viendo. La situación genera un riesgo inminente para la estabilidad del Estado de Derecho. Bueno, yo creo que si hay un efecto nocivo de parte del narco, es esa impregnación en la institucionalidad gubernamental, policial, judicial, militar, política. Y eso, por supuesto, que genera una distorsión de los perfiles democráticos del Estado. Hay un tema que cada vez se vuelve más delicado en Ecuador, que es el lavado de activo, ese enorme poder que han adquirido los operadores de las mafias, que se infiltran en los diferentes estados, niveles del Estado. El uso de esos enormes capitales que pasan desgraciadamente inadvertidos o muy poca atención se les da desde organizaciones estatales que existen como la UAFE. Sí, bueno, a ver, mire, lo que pasó con alias del Marino levantó todas las alertas. Vea usted que primero nuestro Estado, que tiene inteligencia policial, inteligencia militar, UAFE, SRI, superintendencias de bancos y compañías, entre otras
entre otras instituciones, nunca se enteró. Primero, que este señor vivía en Mocolí. Segundo, que este señor caminaba como Pedro por su casa, pese a haber sido establecido como un objetivo de alto valor por ser cabeza de un grupo de crimen organizado. Tercero, que este señor era propietario de varias empresas que operaban legalmente, entre esas empresas de seguridad. Imagínese usted, o sea, el líder de los lagartos tenía una empresa de seguridad en donde tenía centenares de armas legalmente registradas. Es decir, él tenía un pequeño ejército legal. Pero no solamente esto, nos enteramos cuando sus contrincantes de delito lo asesinan, nos enteramos recién que ha sido hasta contratista del Estado. Es decir, tiene tan poco control el gobierno sobre el sistema de contratación pública y sobre el sistema de seguridad, que ni siquiera se da cuenta que ha estado contratando con uno de los líderes del crimen organizado seguridad. O sea, ¿qué podemos esperar del resto? Entonces, es evidente que no hay control en absoluto. Se ha denunciado por parte de la Unión Europea que el 70% de la droga que sale de Latinoamérica sale por Ecuador, que somos un país de este porte, chiquitito, y nos hemos convertido en el primer exportador de cocaína del mundo. Le hemos desbancado en el podio a Colombia. Exportamos más cocaína que México y que Colombia. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo solucionar esto? ¿Por qué pasa esto? Por la falta de institucionalidad y la falta de controles en temas absolutamente sensibles. Puertos, por ejemplo. El 70% de la cocaína que va a la Unión Europea pasa por el puerto de Guayaquil. Nadie controla. Vaya usted a Puerto Bolívar. Bueno, mejor dicho, no vaya, porque lo matan. Pero trate de ir en el Oro a Puerto Bolívar y va a ver que ni siquiera pueden entrar. Ni siquiera, es decir, está tomado absolutamente por la criminalidad organizada. Y todos lo sabemos. Y el Estado lo sabe. Y no hace nada. Entonces, ¿de qué me vienen? O sea, luego aparece el presidente disfrazado de soldadito con una chompa de camuflaje a decir que va a iniciar, porque además son muy, muy rimbombantes para los títulos, ¿no? Operativo, solución final, operativo, ataque total, operativo, no sé qué. Operativos de nada. Somos el sexto país más violento del mundo y el segundo con mayor índice de muertes violentas en el mundo. Entonces, los números solamente van deteriorándose, la inseguridad va creciendo y el país se va desangrando. Y todavía tienen la cara de decirnos que su lucha contra la criminalidad ha sido exitosa. Todo mentira. Y vaya a ver usted las propuestas que se están planteando a nivel de la Asamblea. Se está planteando, por ejemplo, que se tipifique el uso de indumentarias policiales y militares, que ya está señalada. El uso de insignias y tales. Todo eso ya se encuentra incluido dentro del Código Orgánico Integral Penal. Pero son respuestas, son cambios que no sirven para nada. Mientras no exista política pública, mientras no exista política social, mientras no exista además un plan coordinado de ataque a la delincuencia, un plan coordinado de seguridad. Hasta ahora, estamos a inicios de 2026, usted recordará que a inicios de 2024 se nos anunció el plan Fénix, que de Fénix solo las cenizas. Porque no hay absolutamente nada. Hasta ahora nadie sabe en qué consiste el famoso añadir a plan su Fénix. reflexión, doctor García, mientras sigan abiertas tiendas. Aquí tenemos a 2 cuadras de este medio de comunicación, una tienda que ofrece uniformes de todas las diferentes entidades de seguridad del Estado, incluyendo uniformes de policía, incluyendo uniformes del Ejército. Le dejamos con una pregunta final. ¿Qué hacer, doctor García, antes de que el país se nos vaya totalmente de las manos? Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a debatir si quienes nos gobiernan pues dan la talla para esto o si tenemos que empezar a pensar ya en un recambio, ¿no? Porque es evidente que no es que tenemos un mal gobierno, no tenemos gobierno. Tenemos un presidente totalmente ausente. Un presidente que en este mes ha estado 2 días, entre vacaciones y paseos, 2 días. Paseos que además en limpio no han generado ningún beneficio para el país.
Le agradecemos por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y nuevamente un saludo para mi querida Cuenca, para que mi querida Suaya. Declaraciones del doctor Ramiro García. Él fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y es académico en universidades de la capital de la República. Son las 8:04 minutos.